Bienvenidos a uno más de los podcasts de Siguiente Página. Y en esta ocasión es para mí un honor y un privilegio tener a un buen amigo, al coronel de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Armada de Perú, el coronel Carlos Valdivia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Palemón. El placer es mío. Un gusto estar contigo acá departiendo estos momentos y intercambiando unas cuantas ideas acerca de tu libro que recientemente has sacado, Héroes Anónimos. Así es, Héroes Anónimos, que es el primero de la colección y en el cual, Carlos, tú has sido parte de una sección donde hablo de la guerra, donde hablo de algunas cosas. El haber platicado contigo me inspiró, me ayudó a entender muchísimas cosas en relación a lo que es el ejército, lo que es la formación de un soldado. Si alguien conoce soldados, eres tú, ¿verdad? Y la gente como tú que está en posiciones, en relación a los principios espirituales que rigen este mundo, que rigen realmente el universo. Bueno, sí, yo como te comentaba, hay mucha relación entre lo que es una organización militar, la vida militar y la vida religiosa también, ¿no? O sea, tienen mucha similitud en cuanto a su formación, en cuanto a la disciplina, la estructura y el fin, que al final es la comunidad, la gente nuestra, ¿no? Es muy interesante. El fin es la comunidad, la gente nuestra. Tú me decías que hay un espíritu de servir, ¿verdad? Sí, claro, es la vocación de servicio que tiene todo servidor de la patria, todo miembro de una fuerza armada, ¿no? La vocación de servicio, sí. A favor de un pueblo. A favor de tu gente, de tu pueblo, sí es. Algunas veces con servicios sociales, de ayuda. Claro, principalmente y desde el desarrollo de la historia, la función, la misión principal de una fuerza armada es la defensa de la soberanía, la defensa nacional, ¿no? Eso con el tiempo ha ido evolucionando y ahora ya no hay tantas guerras. Más que todo, siempre vamos a estar en defensa de nuestra patria, pero sobre todo las funciones de una organización militar van más allá de eso. O sea, está la seguridad nacional, pero también está el apoyo al desarrollo socioeconómico de un país. Socioeconómico de un país. Así es. No, claro, porque nosotros estamos para apoyar a los organismos o las poblaciones que están de repente alejadas de las grandes ciudades, no tienen ese apoyo de repente del gobierno, y es ahí donde entran las Fuerzas Armadas a apoyar al desarrollo. O también de repente en casos de desastres naturales, y nosotros ponemos a disposición de esta gente siniestrada todos nuestros medios, ¿no? Aviones, helicópteros, movilidades terrestres y la fuerza de nuestros soldados, nuestra gente que va a apoyar a esa gente, ¿no? Esto es muy interesante porque, como decías, hay una gran similitud de cómo muchas organizaciones cristianas o muchas organizaciones que creemos en Dios, en un momento de una catástrofe, hay recursos económicos y hay recursos personales, hay muchos voluntarios que van a ayudar. Sin ningún fin de lucro, o sea, nosotros no lo hacemos por un interés económico, ¿no? Es por esa voluntad de servir que es la que tenemos, ¿no? La última vez que nos vimos para mí fue de mucha enseñanza, porque hay una parte en el libro donde yo hablo de que estamos en tiempos de guerra. Así es. ¿Sí? Sí. Y hablo de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces que eso fue algo que dijo Jesús en los evangelios, que dentro de las señales, que las potencias de los cielos serían conmovidas. Entonces, hay una guerra espiritual que se manifiesta aquí en la tierra. Y muchos de los problemas que vemos en esta tierra es por la lucha espiritual. Entonces, algo que yo quise hacer dentro del libro fue sacar
el pasaje de Efesios de la guerra y donde decía que sobre todo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, quise tomar una fotografía de una Biblia de Gordon Lindsay del Museo de Cristo para las Naciones y pensaba en una espada. ¿Quién tiene una espada? Y me acordé de ti porque tuve el honor de casarlos, a ti y a Hilda. Y cuando yo te vi vestido con tu uniforme de gala, impresionante. Y también cuando me acordé de tu espada. Y gracias porque en ese decidiste prestármela, fuiste a la oficina y pues trajiste la espada. Sí. Que cuando yo la abrí, tú ábrela por favor, porque yo la desenfundé pero me pellizqué. Así es. Sí. La costumbre, esta es la espada. Esta es la espada que uno recibe cuando termina de estudiar los 5 años en la escuela de oficiales. O sea, terminas tu preparación, te recibes como oficial y en ese momento te entregan esta espada como un símbolo de mando. Como un símbolo de mando. Claro, así es. La espada actualmente ya no es lo que antes era el pasado, un arma, sino más que todo es un símbolo que representa el mando que te está siendo conferido. Es interesantísimo. Sí. Sí. El seguro. ¿Tiene un segurito acá? Sí, ándale. Con razón yo me pellizqué, man. Yo me acuerdo que la desenfundé y vi la engrabación que tiene. Tú dijiste que es un acero de alemán. Sí, estas espadas son hechas en Alemania. En Alemania. Sí. A mí me encantó. Me gustaría que la pudieran ver quienes están en el audio. No la pueden ver como ahorita que estamos aquí en el video también. Pero si tú estás en el audio, te recomiendo comprar el libro de Héroes Anónimos, Tiempo de las Águilas, porque Tiempo de las Águilas, porque resulta que la empuñadura es un águila. Y yo no me había dado cuenta hasta después, Carlos. Sí, lo que pasa es que tiene mucha relación con nuestro ámbito de operación, que es el aire. El aire. El aire, claro. Nosotros como Fuerza Aérea, nuestro ámbito de operación es la protección del espacio aéreo del país, ¿no? El espacio aéreo. Fíjate que debes de saber, porque tú conoces a Cristo, conoces las Escrituras, que dice a Jesucristo le llama a Satanás el príncipe del aire. ¿Sí? Entonces, porque en los cielos es donde está la guerra. Y qué casualidad, entre comillas, ¿no? Qué interesante que esta entrevista es con un coronel de la Fuerza Aérea del Perú, o sea, encargados del aire, o en el aire, ¿no? Para defender. En nuestro ámbito de operación dentro de lo que es la defensa del territorio nacional. Me gusta como dijiste, nuestro ámbito de operación. Así es. O sea, realmente el ámbito de operación de un cristiano debe ser de la defensa en los lugares celestiales. Y algo que también me llamó la atención, Carlos, es que yo la tomé y con mucho cuidado, tal vez por ver películas de samuráis y de cosas de esas, la tomé con mucho cuidado, así, y vi que no tenía filo. Yo te dije, oye, ya no tiene filo. Claro. Esta no tiene filo. Y tú me contestaste. Claro, lo que pasa es que ya no es utilizado como un arma. No, o sea, esta espada ya no es un arma, más que todo es un símbolo de mando. Un símbolo de mando. Un símbolo de mando. Tú me diste un símbolo de autoridad. Un símbolo de mando y autoridad. Porque el mando sin autoridad, pues no es mando. Así ¿no? es. Así es. Un símbolo de autoridad. Y es interesante, ahorita también mientras platicábamos, tú me decías que el sable tiene su origen como arma de guerra y la historia registra su aparición durante el siglo IV o el milenio antes de Cristo, que realmente es desde el inicio. Siglo IV antes de Cristo, sí. Que realmente es desde el inicio de la historia. Así es. Es otro tema. Es otro tema interesante. Tiene su historia. Y dice que la destreza individual en su manejo y por parte de los soldados inclinaba la superioridad en los combates. O sea, eran diestros.
Y la palabra nos dice que sepamos usar la palabra de Dios. Así es, tiene que ser diestro en el uso de esas armas que en ese momento tenías, que en ese momento eran las espadas. Y en Efesios nos dice que sobre todo, cuando nos habla de la armadura de Dios, sobre todo usad el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser diestros. Y te voy a decir algo que me dio mucha risa y lo platicábamos ahorita, Carlos, que yo siempre pensé, a pesar de que tengo más de 30 años de estudiar y enseñar la Biblia, yo siempre pensé que cuando él hablaba de la espada del Espíritu, hasta simbólicamente la usaba como una espada. Esta plática contigo ya no es un arma, es la autoridad. Claro, un símbolo de autoridad. Claro, pero esa es la espada físicamente, ¿no? O sea, de repente en tu caso se habla como la palabra como la espada, ¿no? Sí. O sea, es el arma de un cristiano. La palabra. Es algo ya más figurativo. Sí. Sí. Y en el sentido figurativo de que nos habla de la espada, es la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, delegada. Tú me dijiste algo de la autoridad y delegada y de las órdenes. Las órdenes, sí. Me dijiste algo. Sí, las órdenes. En el ámbito militar nosotros conocemos esta fraseología, ¿no? De que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, es lo que siempre se ha escuchado, ¿no? pero hay sin dudas ni murmuraciones, pero hay una partecita más, sí, que es que el único responsable es el superior que las imparte. Esa es la delegación que te está dando al darte una orden. Te está delegando la acción, pero tiene él la responsabilidad del cumplimiento. O sea, lo que pase con el cumplimiento de esa orden es responsabilidad de esa autoridad que te ha dado, ¿no? Oh, eso que estás diciendo es impresionante, Carlos. O sea, en pocas palabras, cuando yo obedezco la palabra de Dios, el responsable sobre mi vida de obediencia es Dios mismo. Así es. No. Yo no sé si los que están escuchando o viendo puedan captar esta revelación de que cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto quiere decir, como tú dijiste, el que da la orden es el responsable de que se ejecute. Y si tú te equivocas, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si tú te equivocas ya no estás cumpliendo la orden. Okay. O sea, tú tienes que cumplir la orden tal cual te la han dado. Sí. ¿No? Si tú te equivocas o te sales de esos parámetros que te han establecido, ya estás saliendo, o sea, no es responsabilidad del que te dio la orden, es tu responsabilidad. Tú tienes que cumplir lo que se te está diciendo. Y tú tienes unos parámetros para actuar. Claro, o sea, tienes que establecer también tus límites morales o sea, a mí me pueden dar una orden, yo tengo que cumplirla sin dudas ni murmuraciones, pero también tengo mis límites. Ajá. O sea, a mí no me pueden disponer, por ejemplo, anda y mata a tal persona. Okay. Entonces, si eso no tiene una justificación, o sea, si no hay ningún conflicto, no hay una guerra, yo no tengo por qué hacer cumplir esa orden, ¿no? Sí. Entonces ya ahí hay unos límites que yo no debo sobrepasar tampoco. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad del que te dio la orden. Ok. Aquí es interesante, aquí hay dos situaciones. Una, en la organización eclesiástica, yo no tengo que tener una obediencia ciega a mi autoridad si es que esa orden va en contra de la palabra de Dios. Es algo similar a lo que te estoy diciendo. O sea, sí, el superior tiene la responsabilidad. Sí. Tú tienes que cumplir la orden, sí, pero tienes que ver también que esa orden haya estado bien dada, ¿no? O sea, que cumpla con todos esos parámetros morales Y en relación al espiritual, en relación a Jesucristo, Él nos dejó su palabra y como una realidad y la verdad absoluta. O sea, yo no puedo... Ok, aquí voy a hacer un paréntesis. Tú me hablaste de un soldado, de los soldados, y tú me mencionaste, en algún momento Perú tuvo un conflicto
de guerra o de posible guerra, creo, con Ecuador, creo que me dijiste, ¿no? Sí, teníamos un problema limítrofe que no estaba bien definido y hubieron un conflicto focalizado en esta zona de frontera. O sea, no se llegó a una guerra declarada, pero sí hubieron enfrentamientos terrestres y aéreos también. Entonces, en esa época yo estaba trabajando en una unidad al norte, cerca de la frontera norte del Perú, muy cerca de Ecuador, y entramos en un periodo de alerta permanente. De alerta permanente. Así es, o sea, nosotros tenemos que permanecer en alerta las 24 horas del día en la base. No podíamos salir de la base para nada todos esos días. Y tú me mencionaste antes que los soldados, bueno, los pilotos, dormían en las alas de los aviones. Sí, lo que pasa es que si se llegaba a detectar alguna incursión aérea por medio de nuestra defensa aérea, los radares estaban viendo si es que había alguna incursión en nuestro territorio. Los pilotos tenían que de inmediato salir a interceptar esas aeronaves, ¿no? Entonces, el piloto tenía que estar en el avión. O sea, los aviones de combate son aviones que solamente tienen un asiento para el piloto, nada más. Nada más, es personal. Entonces, claro, entonces tú tienes que estar ahí con tu avión, pero no puedes estar en el asiento las 24 horas, ¿no? Entonces tenían que descansar. Entonces los pilotos dormían en el ala del avión. En el momento que daban la orden de salir, de inmediato salían, no perdían tiempo, salían de inmediato. El avión ya estaba listo, recargado con combustible, con el armamento cargado, y el piloto ahí echado en el ala. O sea, descansando ahí las 24 horas atento para salir. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Y también nos habla de estar pendientes porque estamos en guerra. O sea, los cristianos estamos en guerra. Constante. ¿Sí? Inclusive lo menciono aquí en el libro, de que en el momento en que tú decides, o yo decido, cualquier persona decide aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador y comenzar a caminar, a entender la Biblia, su palabra, y actuar, en ese momento tú ya estás fichado en el reino de tinieblas. Se busca vivo o muerto. ya estás en zona de conflicto, sí. En zona de alerta, como decías tú. Sí. Entonces es muy interesante. Ajá. Velad, o sea, dormían sobre las alas y el avión es individual. Claro, claro. En el caso de los aviones de combate, como te digo, es un avión que solamente tiene un asiento para el piloto, no va nadie más. Hay otros aviones que son aviones de transporte, aviones bombarderos, en los que de repente la tripulación es más amplia, pero un avión de combate, los aviones de caza, en los que es la unidad en la que yo trabajaba, solamente va un piloto en ese avión, ¿no? Sí. Digamos que aquí que hay operaciones de grupo, pero podemos hacer una combinación de que la responsabilidad y el estar alerta es personal. Claro. Sí. O sea, yo no puedo estar alerta por ti, pero sí, como grupo, puedo ayudarte y participar en favor tuyo. Claro. Ahora, en este caso, por ejemplo, de estos aviones de combate, el piloto es uno. Sí. Pero no es solamente responsabilidad de ese piloto. Para que ese piloto pueda salir a volar, hay toda una estructura de apoyo. O sea, están el personal técnico que le tiene ese avión preparado, recargado con combustible. Están los armeros que le han equipado con el armamento y bombas en el avión. Entonces, es toda una estructura de personal que tiene que estar atento las 24 horas para poder darle ese apoyo que necesita el piloto para poder salir en ese momento. Lo podemos relacionar en cierta forma con la organización eclesiástica, de que hay personal de todo. Claro, uno no trabaja solo, o sea, hay toda una organización eclesiástica que está para apoyar a esa gente que está combatiendo el mal, como dicen, ¿no? Es muy interesante. También tuviste esta arma, con el correr del tiempo, o sea, la espada, pasó a ser un elemento ceremonioso que solo portaban o era para uso exclusivo de personas que ostentaban un rango, poder o posición en determinadas agrupaciones sociales, y que al final pasó a ser parte del uniforme militar. Con el desarrollo de la tecnología armamentista fue desplazado y quedó como significado, me gusta lo que escribiste aquí, como significado glorioso, símbolo de mando y un compromiso de honor
Sí, sí, es muy importante. Esa parte es muy importante porque el, el honor de las personas, el honor de una institución está representado por los miembros de esta institución, Mm, ¿no? Entonces, nosotros como oficiales estamos a cargo de dirigir este personal. Tenemos la espada como un símbolo de mando, pero el compromiso de mantener ese honor de la institución, wow. ¿no? O sea, tiene mucha fuerza eso, ¿no? O sea, tienes que, la institución como tiene una serie de valores Mm, que nosotros le llamamos valores institucionales, muy aparte que también de los valores que forman en cada oficial, ¿no? Si tú ves algún oficial, y muchas veces lo vemos en el accionar, en las noticias inclusive, ¿no? Que algún oficial ha cometido alguna falta, no solamente queda mal el oficial, está haciendo mal, ver mal a la institución. Eso es muy importante, por eso es que tienes que tener siempre muy en claro en llevar el alto el honor de la institución. Entonces, podemos ver que el honor que nos ha sido conferido a todos aquellos que hemos reconocido a Cristo es un honor, no es una obligación, nada más, no es nada más que yo pertenezco a determinada organización o al reino de Dios, sino es importante porque el honor me lleva más allá de una obligación seca, ¿no? De una obligación sin sentido, sin personalidad algunas veces. Creo que es muy importante que aquellos que caminamos con Jesús podamos entender el honor que esto significa. ¿Cómo defines tú el honor? ¿Cómo ves el honor? Bueno, nosotros como militares siempre tenemos que, o sea, el honor para mí es, por ejemplo, el sentirte orgulloso de pertenecer a una institución tan importante como es, en mi caso, el de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, yo estoy orgulloso de haber pertenecido y servido más de 30 años en esta Más de 30 institución, años. sí, y me he sentido muy honrado de pertenecerla, ¿no? Tenemos muchas, bueno, yo tengo muchas anécdotas a lo largo de esos 30 años. He conocido gente muy, muy, muy buena, con muchos valores, eh, muy desinteresada, y eso es lo que veo. Por ejemplo, la vida militar no es una vida que te llene de riquezas, pero te llena de muchos valores y muchos conocimientos y muchas experiencias. He tenido la suerte de conocer muchas partes de mi país, conocer la pobreza que se vive en las afueras de la capital, en los poblados más alejados. Y, y es algo que me ha dado una experiencia que no la podría de repente haber conseguido estando en otra carrera, ¿no? Ah, es todo eso que dices, ahora entiendo lo que me decías de la similitud, ¿sí? De la iglesia con las Fuerzas Armadas, ¿no? Con la Fuerza Aérea. Tú me hablaste en una ocasión de su apoyo, y aquí fue una acción personal tuya con unos niños, ¿no? Con los adolescentes. Platícanos un poco de ello. Sí, bueno, nosotros nos asignaban en esta época como destacamento durante un periodo de tiempo en zonas alejadas de la capital, donde se combatía en esa época el narcotráfico, o sea, el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Entonces es zona muy golpeada, en donde no llegan mucho los poderes del Estado, mucho el apoyo de los ministerios de educación, la salud. Y en esa oportunidad tuve la suerte de conocer a unos niños, tenían entre 8 y 12 años, 12 años tenía el mayor, que sus familias eran familias muy pobres, ¿no? Entonces eran campesinos, la mamá de uno de los chiquitos lavaba ropa y en el río, y estos niños muchas veces no tenían mucho que comer y prácticamente vivían con nosotros en el destacamento, o sea, iban desayuno, almuerzo y comida a comer con nosotros, nosotros En los acogíamos. comedores, en los Sí, sí, comedores de sí, ustedes, sí, sí. comían con nosotros. Fue una experiencia para mí muy bonita porque se sentía el cariño de esta gente que tiene tan pocos recursos. Estos niños
se iban a recoger de las chacras, de la selva, piñas, mangos, o sea, todo lo que tenían frutas, porque tú caminabas por ahí y estaban los árboles de mangos, entonces ellos bajaban, cosechaban esos mangos y me los llevaban al destacamento, Ajá. de que compartían con nosotros, así como nosotros compartíamos también con ellos, ¿no? O sea, una experiencia muy bonita. Entonces yo los llevaba, recibía lo que me traían, lo llevaba donde el cocinero, les hacía preparar también una ensalada de frutas y comíamos ahí todos juntos, ¿no? O sea, una experiencia muy bonita. Lo que me dio pena fue que cuando terminó mi periodo de destacamento ahí, después de 30 días yo pasé Navidad ahí Con ellos. en esta zona, sí, eh, nos extraían de ahí en helicóptero. Era la única Mm. forma, porque era una zona de selva, ¿no? Entonces salíamos en helicóptero y me dio mucha pena verlo a uno de estos niños que quería que yo me lo lleve, quería irse a la Uy, capital conmigo. sí. Y yo no podía hacer nada de eso. Entonces yo estaba en el helicóptero y veía cómo el chiquito seguía parado al costado del helicóptero con todo el viento de los motores y todo, y él se mantenía ahí despidiéndonos, ¿no? O Ya. sea, muy fuerte eso. Debe haber sido una tristeza para ti, ¿no? Sí, sí. Lo llegaste a amar ese muchacho. Sí, Sí. o sea, muchas veces me Querido, pregunto qué ¿no? será de su vida ahora, Mm. ¿no? Me gustaría de repente en algún momento ir a ver qué fue de él. Estamos hablando del año 1996. ¿Te acuerdas de su nombre? Antonio era el mayor, Antonio. sí, el de 12 años. Sí. Tenía 12 años, pero realmente medía creo que 1,30 m, o sea, era bien bajito, no parecía la edad, por la desnutrición también que tenía, ¿no? Antonio. Y Antonio, sí. Ok. Y los otros dos chiquitos, el menor era Joy, y al otro chiquito le decían Calaverita. Y esa es una anécdota también muy triste, porque le decían Calaverita porque un vecino del destacamento, un poblador de ahí, lo recogió de una chacra. Lo encontró casi muerto y le Wow. pusieron ese nombre Calaverita. O sea, lo recogió de bebito, Prácticamente muerto. sí, y lo recogió y bueno, vivía al frente del destacamento de nosotros y ahí es la cercanía que tenía y por eso es que pasaba más tiempo con nosotros, ¿no? Es muy interesante. Vamos a hacer un momento ahorita y continuamos con esta plática. Me gustaría tal vez continuar con la oración, pero volvemos en unos momentos. Perfecto.